a todos, chicos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. De hecho, son todos, son 4 nada más los que están en el grupo, ¿correcto? Sí. Ok, perfecto. Bueno, yo soy el licenciado Raúl Santiago Amaro, como les puse en el grupo de WhatsApp, y vamos a ver la materia de legislación fiscal. Vamos a ver algunas cuestiones referente a la Ley Federal del Trabajo, referente a la cuestión de impuestos, la ley del ISR, algunos otros impuestos, la ley de Infonavit también, la ley del Seguro Social, no en sí, más que nada, no cómo calcularlos en la situación para sacar las cantidades o los montos, sino la parte fiscal, o sea, la parte, el marco regulatorio fiscal, que a ustedes les permite, pues obviamente, consultar cuando tengan alguna duda, alguna situación, en qué se basa o en qué artículos y en qué reglamentos está sustentada cada una de las cuestiones que ustedes en su debido momento llevarán a la práctica cuando, pues obviamente, ya estén frente a algún despacho jurídico trabajando para una empresa en ese. Entonces, vamos a empezar, chicos. Ya estamos todos completos. Les voy a compartir pantalla. Ahorita vamos a ir checando algunas cuestiones de la clase. Si tienen alguna duda, pídanme la palabra, no hay ningún problema. Tienen ustedes la facilidad de la cuestión de, ahorita tienen los micrófonos obviamente habilitados. Si veo que hay mucho ruido o mucha interferencia, los bloqueo en ese aspecto. Obviamente ya somos personas adultas y responsables en ese sentido. En la cuestión, si tienen el micrófono bloqueado, levanten la manita. Hay una opción para levantar la manita. Ya deben de estar familiarizados con ciertas situaciones. Y obviamente pues les pido la palabra. A mí no me perjudica nada, a mí no me preocupa, no, ni me molesta en este caso que pidan la palabra cuando yo estoy explicando. No hay ninguna situación de inconformidad en ese sentido porque pasa que estoy explicando, vemos un tema, normalmente estoy explicando, estoy dando ejemplos y a lo mejor a ustedes se les viene una idea, se les viene una experiencia, quieren compartir algo, entonces ya después se les olvida. Entonces para mí es importante la retroalimentación. Busco que obviamente los grupos estén participando constantemente, entonces les pido de favor que si tienen alguna idea, algo que quieran aportar, algún comentario, externenlo de favor. Que les voy a compartir pantalla, chicos. Ok, ya les había mencionado. La materia es legislación fiscal. Soy licenciado Raúl Santiago Amaro. Soy licenciado en Administración de Empresas y soy ingeniero en Sistemas Computacionales. Vamos a poner algunas reglas para la sana convivencia de las diferentes plataformas y las sesiones de Zoom. Puntualidad. Les pido puntualidad a la hora de conectarse también, chicos. Respeto hacia mi persona y a sus compañeros también. En cuestión de que alguien quiera opinar, dar su comentario, les pido respetos, por favor. Estamos aquí, están aquí para aprender, estoy aquí para apoyarlos también en ese sentido y orientarlos. Les comentaba, levantar la mano para participar, si en este caso tienen el micrófono bloqueado, y si no, pues simplemente pídanme la palabra y se la cedo con mucho gusto. Por favor de utilizar su nombre real, no poner algún tipo de apodo u otras cuestiones. Me ha tocado varias veces que primero ponen a lo mejor su apellido materno y después su nombre o nada más un apodo, etcétera. No, les pido por favor utilizar su nombre real tal y como es, sin omitir ningún tipo de, en este caso a lo mejor pueden omitir un nombre, pero pues sus apellidos correctamente. Muchos omiten el apellido materno, muchos omiten el apellido paterno, etcétera. Entonces sí es un poquito más confuso a la hora de calificar. El uso de la plataforma es exclusivamente académico en ese aspecto, ya estamos familiarizados con ellos. Yo sigo manejando Zoom, igualmente ustedes ya están familiarizados con Zoom, así voy a seguir. Y obviamente pues la plataforma oficial, que es la plataforma de Classroom, donde ya está la materia, ya están inscritos ustedes y por medio de la plataforma, obviamente ahí les voy a encargar
actividades, trabajos, algunos quiz, se puede decir también, y todo va a estar calificado, todo se califica por medio de la plataforma. Vamos a obtenernos de mensajes impropios o cadenas, tanto en el grupo de WhatsApp, como también en Classroom, como también en Zoom. No por ende quiere decir que no pongan sus comentarios, leo todo absolutamente, créanme chicos, también en sus tareas me tomo el tiempo debido para leerlas y analizarlas y evaluarlas cada una de ellas. ¿Por qué? Siempre, en ese aspecto, mi perfil siempre ha sido así. Ha pasado en otros grupos que obviamente a veces cargan algún trabajo y creen que lo cargaron y realmente ni siquiera está. Entonces, si no me tomo el tiempo debido de calificar cada uno de los trabajos y leer, pues cómo sé que están haciendo bien las cosas y cómo puedo orientarlos en ese aspecto. Obviamente cuando tengan alguna participación deben de fundamentar sus opiniones con argumentos en cuanto a la clase, en cuanto a alguna experiencia personal, laboral que hayan tenido, son bienvenidas y prohibido suplantar identidades. ¿A qué me refiero con esto? De que a lo mejor no están conectados ustedes, obviamente alguien más puede utilizar su cuenta, conectarse por medio de su usuario, pero realmente no son ustedes los que están tomando la clase. Entonces, normalmente en mis clases, ahorita a lo mejor tienen bloqueada obviamente la cámara, pero sí les pido participación. Normalmente estoy pidiendo participación y puede hacer cualquier sesión y al azar en ese aspecto. Les mencionaba las dos plataformas que vamos a utilizar, la plataforma de Zoom y la plataforma de Classroom. La forma de evaluación, asistencia un 10%, obviamente son 2 sesiones, son asistencias por separado de cada una de las sesiones. En esta ocasión van a ser 3 semanas, obviamente. Normalmente venían manejando 4, en esta ocasión vamos a hacer 3 semanas, o sea, hoy y otras 2 sesiones más. Vamos a evaluar la disciplina y la participación, otro 10%, tareas 30%, y les mencionaba actividades como ensayos, quiz, algún tipo de actividad que puedan realizar que les encargue por medio de Classroom, un 20%, y un examen final, un 30%. Los días que vamos a estar son, obviamente, empezamos a las 2 de la tarde, de 2 a 2:40, tienen un lapso, un break de 20 minutos, y empezamos a las 3, de 3 a 3:40. Tenemos las 3 sesiones, en este caso los 3 sábados subsecuentes de clase. El examen no lo pongo en la clase, el examen nos vamos a poner de acuerdo en las últimas sesiones, si lo ponemos inmediatamente terminando la sesión o más tarde, o lo ponemos al día siguiente. Tenemos que ver las 3 sesiones, es mucha la información, es muchísima información y es muy poco, muchas veces el tiempo que tenemos destinado. Entonces, por lo regular, lo que también se nos está pidiendo es cumplir con las sesiones íntegramente de clase y poner subsecuentemente el examen. Ya en su debido momento ya nos pondremos de acuerdo en ese aspecto. El examen va a ser por Classroom, yo lo elaboro, les libero el link y ustedes van a tener 1 hora y un tiempo determinado para presentarlo. Ok, no sé si tengan alguna duda, algún comentario al respecto con lo que les acabo de decir, chicos. ¿Algo que quieran aportar o alguna? No. No, ninguna, alguna inconformidad. No. Bueno, y nada más en lo de los comentarios, nosotros no podemos comentar nada en el grupo. En el grupo del WhatsApp. Ok, yo se los libero, no hay ningún problema por eso. Les libero la cuestión para que ustedes comenten en el grupo de WhatsApp. Obviamente es cuestiones académicas. Por algún motivo, alguna circunstancia de fuerza mayor, algún motivo personal que ustedes no puedan ingresar a las sesiones, no pueden, obviamente, cumplir con sus tareas en tiempo y en forma, por favor, notifíquenmelo. Aquí la cuestión es apoyarlos, no es perjudicarlos, pero siempre debemos estar en constante comunicación en ese aspecto, de favor. Cualquier cuestión o algo, mándenme mensaje privado, no hay ningún problema por esa situación. Y si tienen que opinar algo en el grupo, pues yo lo libero, no hay ningún problema por eso. Ok, ¿algún otro comentario, chicos? No, ninguno. Correcto. Ok, entonces vamos a proseguir con el tema del día de hoy. Vamos a ver las cuestiones de la Ley Federal del Trabajo. ¿Alguien sabe en qué consiste la Ley Federal del Trabajo?
¿Alguien que pueda opinar al respecto? O para ustedes, ¿qué es la Ley Federal del Trabajo? Pues son los reglamentos y obligaciones que tiene, pues ahora sí, cualquiera que entra a una empresa o a un trabajo. Hay obligaciones. ¿Quién más? Es decir, aquí vamos a ver Es la sí, máxima ley del derecho laboral, la última ley del derecho laboral, la máxima. la máxima ley del derecho laboral. Y sobre esa no hay nada. Ok. Aquí vamos a ver las cuestiones, más que nada, primero, generalidades, que es lo que va a contemplar la Ley Federal del Trabajo, y artículos muy específicos o más importantes, porque pues obviamente, como sabemos, todas las leyes se conforman de muchos artículos, muchos títulos y muchos capítulos en este sentido. Vamos a ver lo de los más importantes y lo que corresponde tanto en este caso al patrón y lo que corresponde al empleado. Esta ley en este caso nos dice que durante, obviamente, el porfiriato, las condiciones de vida de los obreros y jornaleros industriales, la clase popular o baja, eran obviamente en extremo miserable e inhumanas, ya que estaban sujetas a jornadas de 12 o 14 horas diarias de trabajo. Bueno, creo que vamos para allá otra vez nuevamente. Si en el caso de accidentes de trabajo, algunas compañías pagaban de 10 a 15 pesos por la pérdida de un brazo o pierna, más los gastos de hospital. Entonces, ¿qué es la Ley Federal del Trabajo? Son disposiciones legales que regulan las relaciones obrero-patronales. La Ley Federal del Trabajo, que actualmente rige en México, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de abril de 1970 por el entonces presidente constitucional de los Estados Unidos mexicano, Gustavo Díaz Ordaz. ¿Cómo se compone? ¿Cuál es la estructura de la LFT, la Ley Federal del Trabajo? Son 16 títulos. Obviamente, en el primer título son principios generales, después relaciones individuales de trabajo, condiciones, derechos y obligaciones, tanto de los patrones como de los trabajadores. Obviamente la parte del trabajo de las mujeres, trabajo de los menores, trabajos especiales, relaciones colectivas de trabajo, huelgas, riesgos de trabajo, prescripción, autoridades del trabajo y servicios sociales, personal jurídico, juntas de conciliación y arbitraje, determinado momento cuando se lleguen a ocupar o presentar, representantes de los trabajadores y los patrones, derecho procesal del trabajo, procedimientos de ejecución y responsabilidades y sanciones. Entonces, ustedes son contadores, van a ser contadores en ese aspecto. Entonces, ¿en qué creen ustedes que se relaciona la Ley Federal del Trabajo si no son abogados con su profesión? ¿En qué parte lo podemos, en este caso, combinar? En la economía de una empresa, ¿En qué aspecto? o en la de recursos humanos, derechos humanos de las empresas. ¿En qué aspecto? ¿Algún ejemplo que puedas especificarnos más ampliamente? Pues puedes estar en el área de la contabilidad de la empresa, administrando los recursos o llevando financieramente la rienda del negocio. ¿Y específicamente dónde entraría la Ley Federal del Trabajo? En la empresa, en recursos humanos. ¿En qué actividades? Por ejemplo, profe, si se llegara a incapacitar algún trabajador, ahí entraría contabilidad, ¿no? Es correcto, si te llegas a incapacitar, Alma, o sea, ahí ya veríamos la cuestión, en este caso, de las incapacidades y va directamente a la Ley Federal del Trabajo. Existen muchas cuestiones, obviamente dentro de la empresa, muchas cuestiones fiscales que podemos estar inmiscuidos como actividades como administradores o contadores en ese aspecto. Pero lo que vincula realmente contaduría con la Ley Federal del Trabajo en su momento es obviamente pues la cuestión, una de esas pueden ser incapacidades. ¿En qué otro aspecto podríamos estar vinculados específicamente? Ya nos dijo los pagos, exactamente.
pagos yo creo que es de los puntos más relevantes. Sí, no es el más importante, ¿no? El de los pagos al Seguro Social. Es De ahí correcto. se derivan los pagos a Infonavit, a pensiones, incapacidades, maternidad, guarderías, todo eso. Todas esas cuestiones, en este caso, el requerimiento de los impuestos, el ISR, Así el es. ISPT, el IEPS, etcétera, etcétera. Entonces, directamente nos vemos inmiscuidos en esas cuestiones. Cuando hay, por ejemplo, en la cuestión de aguinaldos también estamos involucrados, en la cuestión de primas, en cuestión de vacaciones, de utilidades. Entonces, todo tiene que ver en este caso y tenemos como base la Ley Federal del Trabajo. El que me diga, yo voy a ser contador, no voy a ser abogado, no la voy a ocupar, es totalmente mentira en ese aspecto. Ok, nos dice que la Ley Federal del Trabajo, en este caso, la reglamentaria del apartado A del artículo 123 constitucional, nos establece las condiciones mínimas que se deben de observar en cualquier relación laboral, tales como la jornada, el salario, los días de descanso, las prestaciones, el trabajo de las mujeres, el trabajo de los menores y trabajos de extranjeros, y la cuestión de capacitación y adiestramiento. En el artículo 123 constitucional nos dice que toda persona tiene derecho a un trabajo digno y socialmente útil. Al afecto se promoverán los empleos y la organización social de trabajo conforme a las leyes, regulando las relaciones laborales en sus dos apartados. Apartado A, entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general todo contrato de trabajo. Su apartado B, entre los poderes de la Unión, el gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores. También otra de las cuestiones que ve la Ley Federal del Trabajo son las jornadas, obviamente el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición para prestar su servicio. No somos esclavos, prestamos un servicio y por ese servicio nos están remunerando. Ojo con eso. En la cuestión de un horario de trabajo, una jornada diurna es de 8 horas entre las 6 y las 20 horas, nocturna 7 horas entre las 20 y las 6 horas, y anteriores rangos, en este caso siempre que el periodo nocturno, la cuestión nocturna sea menor a, en este caso, 3 horas y media. Entonces, y obviamente tienen diferentes montos de pago. Ya actualmente los dueños o los empresarios no están considerando, en este caso, las jornadas o los turnos laborales, pero, por ejemplo, el diurno, o sea, es un salario normal, nocturno era un poquito más caro, se pagaba más, y el nocturno también se pagaba, o se debe de pagar, obviamente, pues más caro, debemos de tener una adquisición mayor a los otros turnos, porque en teoría es más demandante, es cuando deberíamos de estar descansando. Hoy en día se ha perdido ese aspecto, obviamente es anticonstitucional, porque las empresas creen que en este caso nos hacen un beneficio el otorgarnos trabajo. Las horas extras, existe una prolongación de la jornada de trabajo por causas extraordinarias, mismas que se pagarán en un 100% más, no más de 3 horas diarias y ni más de 3 veces en una semana, por lo que la prolongación de 9 horas a la semana obliga a un pago del 200%. Ojo con todas esas cuestiones porque se pueden ver inmiscuidos, porque pues obviamente van a estar involucrados nóminas, por decir, y hay que tener en cuenta todas esas cuestiones, si no vamos a caer en contradictorio con como marca la Ley Federal del Trabajo, y podemos ser objetos de alguna demanda, una demanda hacia la empresa. Hoy en día todos sabemos realmente que las 8 horas no se respetan. ¿O hay alguien que realmente sí esté consciente que se respetan hoy en día? No, no se respeta ya. Y tampoco se paga hora extra. No. ¿Ok? Bueno, al menos en mi trabajo no. Sí, no, de hecho... Tenemos horas de entrada nada más. Es correcto. Desde un principio te dicen, tienes hora de entrada, pero no tienes hora de salida. Así es. Y todo es por el mismo sueldo neto. Y se acabó. Si quieres trabajar Lo adelante... pagan como compensaciones nada más. Es correcto. Entonces, pero no por ende quiere decir que sea legal. Ojo con ello. No. Entonces, como les decía, que es la primera frase típica que dicen las empresas, pues si no estás a gusto o algo,
Si no te parece, ahí hay muchos que quieren tener tu trabajo, que quisieran estar en el mismo puesto que tú, o que quisieran desempeñar. Debes de estar agradecido. Ok, ojo. Sí, psicológicamente te están orillando a que te vayas. Así es, ¿no? Y psicológicamente te dicen, pues no exijas más, porque pues, Sí, hay otro que va a trabajar por lo mismo o menos que tú. y sin quejas. Pero es ilegal, ojo con ello, ¿eh? Sí, Hoy en día en esta situación que estamos viviendo, en la pandemia, en la cuarentena, que ya no fue cuarentena, ya nos excedimos mucho más, es ilegal, fue ilegal y hasta ahorita sigue siendo ilegal que los que tenían trabajo y los que estuvieran en la cuarentena encerrados en su casa deberían de haber seguido cobrando su sueldo íntegro, y muchas empresas o los despidieron realmente o no les pagaron. Entonces, eso, todas esas cuestiones es ilegales. Entonces, obviamente los gobiernos, tanto federales como estatales, entran en una incongruencia. Ok, sí, existe. no te despidieron en unas empresas, pero te estuvieron cubriendo un salario mínimo. Ok, también. Hay, no, hay, bueno, a algunos que les fue bien, sí, pero a la Y mayoría, otros sí, yo creo que hubo más de 20,000 desempleos, yo creo, sí, en este periodo. cuando realmente no era legal esa situación. Y, sí, porque la misma constitución política te lo viene marcando. Y la ley federal del trabajo pues te la ampara. Es correcto. Aquí la cuestión, les digo una cosa, muy sinceramente, a expensas de lo que opinen ustedes también, eh, muchas de las veces por las que obviamente no entramos en contradictorias con las empresas es por la falta o el desconocimiento más que nada de las leyes. De Pero la ley. si nos basamos a las leyes, créanme que los trabajadores y los empleados sí tendrían todo el sartén por el mango, se puede decir coloquialmente hablando. Entonces, o por en este caso algún temor o alguna situación de perder el trabajo, de perder obviamente la relación obrero-patronal, pero realmente si nos apegamos a las leyes, los empleados tenemos en este caso todos los derechos de exigir lo que realmente nos corresponde en su debido momento. Sí, y pues también es ilegal si estás percibiendo tú un salario promedio que cuando está estipulado en la Ley Federal del Trabajo y respaldado con la Constitución, que te bajen ese salario. Te deben de pagar el mismo salario. Es correcto. Pueden variar las actividades, puede cambiar Sí, el puesto, puede ser un puesto menor, no importa. Pueden ser supervisores, pueden ser gerente y al finalizar, no sé, a lo mejor cometieron una falta o no le cayeron bien al nuevo jefe, X cuestión, no lo podemos saber. Y a lo mejor dejamos como empleado o a lo mejor muchas veces, a lo mejor como afanadores, pero deben de seguir manteniendo el el mismo mismo sueldo. salario. El mismo sueldo no puede variar en esa cuestión. Entonces, aquí no lo marca la ley federal, también existe un salario mínimo que se debe de respetar y nos dice que el salario mínimo es una cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo. Deberá ser suficiente, ojo con esto, para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia y el orden material, social y cultural de educación obligatoria a sus hijos. Entonces, claro que es mentira. Hoy en día, eh, el salario mínimo realmente no cubre ni las necesidades básicas de una familia estándar. Creo que si lo vemos porcentualmente, yo creo no cubre ni el 35% de lo que en realidad debe de generarse como un ingreso suficiente a una familia. Sí, no, de hecho no. Sin embargo, los políticos a veces te dicen con las despensas que están dando o te dicen con un salario mínimo te mantienes durante un mes, o sea, con un salario mínimo diario, si lo multiplicas son 3,600 pesos posiblemente, 3,500, te puedes mantener, puedes vivir muy bien en todo un mes, o sea, cosas que nada que ver, comparándolo a los salarios como los de ellos, ¿verdad? Digamos, el político más bajo, ¿qué será? Pues un representante así de colonos, que también les dan un buen salario.
percibe entre 12 y 15 mil pesos por mes y no hace nada. Sí, realmente es algo ¿Verdad? incongruente, pero pues no es el dinero de ellos, realmente. Exactamente, es el erario público. Lamentablemente es el erario público, es nuestros impuestos, lamentablemente. Sí, Y es cuestión de mentalidad, porque nosotros, que somos pueblo en este aspecto, pues realmente muchas veces ponemos al gobierno como si fuera la máxima autoridad, cuando la máxima autoridad de un país es el pueblo. El pueblo. pueblo es el que pone y el que quita realmente, pero les decía, es cuestión de mentalidad de los diferentes países. Entonces, debe de cubrir, obviamente, pues todo eso, cosa que aquí, pues no lo cubre. En México realmente los salarios son muy bajos y obviamente los puestos, yo estaba analizando anteriormente, me llegan las cuestiones de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, las ofertas, y es algo incongruente, no sé quién de ustedes haya checado esa cuestión, es algo incongruente que profesionistas ganen mucho menos que una persona que tiene un oficio o realmente que no tiene oficio, no tiene estudio. Entonces, y dentro de los mismos puestos del gobierno también es algo incongruente en ese aspecto. Los choferes, ¿no? Los de ellos. De muchas situaciones, muchas Sí. situaciones. Entonces, alguien que está preparado, a lo mejor vienen salarios de 6,000 pesos y alguien que tiene que hacer otro tipo de actividades que no tienen nada que ver con ninguna preparación académica, pues apenas pagan hasta 10,000, 12,000 pesos. Pero bueno, también nos dice la Ley Federal de Trabajo que en este caso, por cada 6 días de trabajo, habrá un día de descanso, por lo menos. Si se trabaja en día de descanso obligatorio, recibirá un salario doble por el servicio prestado, cosa que se ha ido perdiendo también esa situación. Simplemente te dicen, oye, necesito que trabajes en tu día de descanso y agarras otro día de descanso, cualquier otro día en la semana te lo doy. Y por lo mismo, ni siquiera se paga el doble. Días de descansos obligatorios, el 1 de enero, el primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero, el tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo, el 1 de mayo, el 16 de septiembre, el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre, el 25 de diciembre y el que determine las leyes federales y locales electorales en caso de elecciones ordinarias y efectuar la jornada electoral. También tenemos como empleado derecho a vacaciones. Los trabajadores que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior a 6 días laborales y que aumentará en 2 días laborales hasta llegar a 12 por cada año subsecuente de servicios. Después del cuarto año, el periodo de vacaciones aumentará en 2 días por cada 5 en este aspecto. Vemos la tablita, años de servicio y días de vacaciones que corresponde al año de servicio. Eso también les va a tocar, en este caso, si ustedes van a pertenecer a nóminas, están encargados de alguna compañía en la cuestión contable, también les va a tocar calcular esa cuestión. ¿Por qué? Porque pues obviamente los días de vacaciones se pagan también y se paga una prima vacacional. ¿Alguna duda, algún comentario hasta aquí, chicos? No, ninguno. Ok, también tenemos otra cuestión, el aguinaldo. Dice que los trabajadores tienen derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del 20 de diciembre, equivalente a 15 días de salario por lo menos, o en su caso, una parte proporcional exigible en su momento. No importa si trabajaron 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses o todo el año, de todos modos, en este caso, cualquier empleado que está dentro del ejercicio fiscal del año, obviamente que está terminando, que terminó, obviamente tiene derecho a su aguinaldo. Obviamente, pues no todos los 15 días, si es lo que se paga por cada empresa, pero sí la parte proporcional de lo que haya trabajado. Igualmente, en este caso, las utilidades también se tiene que pagar, no importa el tiempo, no importa que no hayan cubierto todo el año, también se tiene que pagar parte proporcional. Otra cuestión que nos habla la Ley Federal del Trabajo es el trabajo de las mujeres. Obviamente, deben de tener los mismos derechos y obligaciones que los hombres, siendo el propósito fundamental de su regulación
la protección de la maternidad. Obviamente cuando saben, ya estamos conscientes que obviamente pueden quedar embarazadas, pueden ser madres de familia también, y se les da un periodo también, en este caso, antes de que vayan a dar a luz y después un poquito de que vayan a dar a luz también. ¿Qué beneficio? Queda estrictamente prohibido ocupar el puesto de las mujeres en estado de gestación o en periodo de lactancia para realizar actividades peligrosas o insalubres. Periodos pre y postnatal, que es lo que les comentaba, de 6 semanas cada uno, con goce de salario íntegro y conservando su empleo. Periodos de lactancia, 2 periodos extraordinarios al día de media hora cada uno. Eso es a lo que tienen derecho las mamás. Ya le subieron, ¿no? A 45 días. Esto es lo más actualizado ahorita. Ajá, son 90 días ahora, pero creo que se los, como contraprestación que les dan ahora, creo que les pagan los 90 días corridos en la primera incapacidad. Ajá, íntegros, así es. Ajá, ya no se las dan, terminas 45 y luego otros 45, ¿no? Creo que ya se las dan de trancazo todas. Sí, ya es cuestión de cómo el empleado y la empresa negocien ese aspecto. Pero lo legal debe ser antes y después. Ojo, Sí. Ojo con alguna cuestión que se manejaba actualmente. Todavía se sigue manejando, pero no tanto así. Quedaba estrictamente prohibido contratar mujeres embarazadas anteriormente. No sé si alguien tuvo alguna cuestión o ha convivido con ese aspecto. ¿Por qué creen ustedes que anteriormente, y de hecho hasta la fecha muchas empresas todavía lo siguen manejando, dependiendo del grado de gestación, no se permitía o no contrataban si la mujer estaba embarazada? ¿Por qué creen ustedes? Porque el embarazo está catalogado como riesgo de trabajo, riesgo laboral. Uh-huh. Entonces, si existiera algún riesgo, a la empresa se le multaba, no sé, por la contratación de ese tipo de puntos, ¿verdad? En cuestiones a referencia a la mujer. Si algo le llegara a suceder a la empresa, es la que tendría que responder por haber contratado a una persona en embarazo. Ok, esa es una, pero hay otra cuestión. Y hay empresas que no permiten que te embaraces. Sí, bueno, ahorita lo vemos eso. ¿Alguien más? Hay otra cuestión, aparte del riesgo de trabajo. También porque se daba que faltan mucho por lo mismo de las incapacidades y también por el pago de la prestación. Ok. Y hay una cuestión muy específica por lo que las mujeres cuando estaban embarazadas iban y se daban de alta un trabajo o trabajaban. Para tener derecho a la seguridad social. Es correcto, para tener derecho a la seguridad social, en este caso al seguro. Entonces, estaban embarazadas, entraban a trabajar, obviamente, ya sabemos. No por la incapacidad, por el billete. Sí, al darse de alta, pues obviamente la empresa da un pago y al dar de baja también obviamente tiene que cubrir unos pagos. Entonces ellos, pues a la empresa, muchas veces las mujeres estaban embarazadas, iban, ¿por qué? Porque pues estaban embarazadas y querían tener el seguro social, ese aspecto, y pues para aliviarse, y una vez que se aliviaban, o sea, ellos nada más recibían lo que les correspondía, recibían las prestaciones, etcétera, y una vez que se aliviaban, pues obviamente pues ya no regresaban a trabajar, nada más lo utilizaban a su beneficio. Por eso normalmente las empresas no contratan personas, mujeres que estén embarazadas. A la actualidad tampoco. Si ya estás trabajando y quedas embarazada, esa es otra cuestión muy diferente. Y como le mencionaba Jorge, uno de los dos Jorges, hay empresas que sí, como ley, en tu contrato, ellos lo estipulan que no puedes quedar embarazadas. De hecho, en Tampico tenemos una empresa, un grupo, mejor dicho, que estipula que no te puedes casar y no puedes tener hijos en ese aspecto. Sí, es correcto. Si quieres seguir manteniendo su trabajo. ¿Ustedes saben cuál es? Sí. ¿Cuál es? Se llamaba Grupo Tampico. Ahora se llama, que está ahí al lado
Arca Continental. Arca Continental, ese es uno, y el otro era Grupo Continental también. Bueno, es Arca Ese Continental. es el mismo, es el mismo. Se fusionaron, pero antes era Grupo Tampico y Grupo Continental. Ajá. Exactamente. Entonces, a las mujeres sí les piden, no a los hombres, a las mujeres les piden, no te embaraces, quieres mantener tu empleo y no te cases tampoco. Entonces, estaba en su contrato, si se querían seguir trabajando bajo ese régimen, adelante, y si no, simplemente terminaban la relación laboral. Sí, es que el salario que manejaban ellos era muy, muy bueno. Era, por la mayoría traía un salario arriba de la mitad del tope. Uh-huh. Sí, traía entre 12.5 hasta 15 salarios mínimos. Entonces, tenían como era empresa administrativa, tenía buenos ingresos, no generaban ellos ningún incremento hacia la empresa, únicamente llevaban lo administrativo. Pero los que generaban las empresas, que eran las filiales, que eran los que llenaban todos los ingresos, traían salarios más bajos. ¿Sí? Entonces ahí sí, no, hacían, siento yo que tenían algo como de no discriminación, como ¿qué será? Una limitante en ese aspecto. Un limitante, sí. Estaban limitadas, por decir, no es lo mismo que se embarace la que trabaja como promotora en un súper, una tienda departamental o en una tienda de autoservicio, como la asistente del directivo, del gerente de acá de las oficinas, ¿verdad? Porque es la presentación de la empresa a la cual asisten. Se está entrecortando, Jorge. El audio se está yendo. Sí. Ok, chicas, ¿y ustedes qué opinan respecto a eso? Chicas. Nada, ninguna de las dos. Elma. Yo estaba trabajando cuando quedé embarazada, pero yo me tuve que salir porque en mi mismo trabajo tuve varias amenazas de aborto. Okay. Y el mismo doctor me dijo que lo recomendable era que me saliera, y hablé con el gerente porque pues no me convenía salirme de trabajar. Pero como él no me quiso ayudar para cambiarme de algún puesto o algo así, pues ya tuve que salirme a trabajar. Ok. Ahí te hubiera ayudado el Seguro Social porque te da un documento que te avale de que por las constantes amenazas que tú presentabas, no estabas apta para ocupar ese puesto. Entonces, por el Seguro no. Tenía que Social actividades. obligaba a Aaron a moverte. Así es. El Seguro Social tendría que obligar al patrón a tenerte todo el día, si se puede, sentada en un lugar, ¿verdad? Pero no debió de haber aceptado tu renuncia. Así es correcto. Bueno, chicos, se nos va a cortar esta sesión. Ahorita les mando el link. Les voy a subir una actividad ahorita que van a hacer en este break. Es algo muy sencillo y lo suben en el link indicado, de favor, chicos. Y ahorita nos vemos en la siguiente sesión, ahorita a las 3. Ok. Ok.